todos los que van ingresando. Y vamos, y retomamos esta parte que es lo que me acabas de contar. Quiero conocer este referente que me acabas de decir, recordarlo porque no lo tengo muy presente. ¿Cuál era el personaje? Ahorita que regrese, que me lo recuerde un poquito más. Pero más allá, bueno, voy a leer aquí unas anotaciones que hice en mi cuaderno, que se necesita un sujeto, el contexto, que se entienda muy bien, mostrar momentos decisivos, sin intervención, no pasar de las 10 fotos. Esos son apuntes que yo hice muy puntuales. Entonces, en el reportaje, en el fotoreportaje, tener en cuenta, es decir, si yo les digo, bueno, ¿y ese qué fue? ¿Ensayo o fotoreportaje o serie o secuencia nada más? Entonces me dicen, no, profe, ese es ensayo. Y veo que es ensayo porque estuvo una intervención digital o de vestuario o de escenografía. Listo, perfecto, ¿ok? Listo, ya llegó nuestra compañera Andrea, que era la que nos estaba terminando de hablar. Andrea, ahora sí, continúame recordando quién es ese referente. Es uno que sale por, yo ahí te lo compartí también en el grupo de medio. Okay. Es uno que sale él sale en, bueno, sobre todo como los canales institucionales. Es un señor ya que tiene mucha experiencia Ah, ya, sí. ¿Sí, ya lo tienes? Sí, ya lo vi. Sí. Sí, se puede decir. Entonces él hace mucha foto de, digamos, de lugares, ¿no? Él visita lugares y como que para que la gente conozca los lugares, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, lo que yo acabo de ver aquí, cuando ya me envías como el perfil de él, son momentos, lugares como foto turística, como fotografía natural, de naturaleza, ¿no? De entorno, de ecología, es como más fotografía ecológica. Se puede llegar a convertir en un fotoreportaje cuando él nos cuente lo que sucedió en cierta parte, por ejemplo, que el pescador, la vida de ese pescador o la vida Sí, más o menos así él hace. de La Palma, ¿sí me entiendes? Si él hace Sí, eso, más o si él menos cuenta él la hace así. historia, eso ya es un fotoreportaje. Eso ya es un fotoreportaje, no hay nada que hacer. Sí, es Entonces, que las como fotos que referente, saca son de eso, o sea, son como con una historia detrás de. ya hay una secuencia de imágenes, un primer plano, un segundo plano. Exacto, sí, sí, Perfecto, sí, muy sí, bien. sí. Voy a compartir toda la pantalla nuevamente para que sigamos acá debatiendo esto. Mira que aquí ya empezamos a sacar conclusiones. Nosotros empezamos a darnos cuenta que dentro de la fotografía de ambiente o de naturaleza o se puede decir, también de turismo, ¿sí? El fototurismo. Sí, háblame René, por favor. Aquí estamos. Entonces yo cierro acá. Profe, o sea, eso podría servir cuando uno hace la fotografía, ya sea de turismo o de la locación donde uno esté, colocarle la reseña o el texto que acompañe la fotografía para que sea más clara la información ahí. Sí, lo que pasa es que la intención tiene que ser antes también, ¿no? O después, pero con el concepto claro para que a la hora de la selección de imágenes, esa imagen que seleccionaste de cierto lugar, de cierto tiempo, sea muy acorde y enfatice mucho, es decir, nos aporte y no nos quite, en vez de aportarnos, nos quite, porque a veces una imagen nos puede llegar a quitar. Entonces, la selección de una imagen, por ejemplo, de turismo, que a veces nos vamos y no es nuestra intención hacer el fotoreportaje, pero después ya llegamos a casa y queremos contar la historia. Y ahí es donde tiene que jugar el papel ya claro de la historia, porque no solo es irnos de paseo, ¿ok? Sino que en el paseo hubo algo decisivo, que se cayó tal cosa, que se desbocó tal cosa o que las tortugas empezaron a tener su apareamiento, ¿sí? Que en ese paseo hubo algo, así sea pequeño, pero lo empezamos a dar todo ese boom. Ahora, esto que estoy compartiendo aquí, esta imagen que les estoy compartiendo acá, más acá abajo, esto lo voy a minimizar un poquito, o lo voy a bajar acá, para que tengamos solo esta imagen aquí, y esta la voy a minimizar. Esta imagen que tengo aquí, perdón, se me cerró y este venía solo abierto. ¿Dónde lo minimicé? Por acá lo mandé. Es para tener en cuenta en esto que estoy mostrándoles aquí, es para tener en cuenta cómo podemos generar ya el ritmo y la dinámica para que no se vuelva monótono, ¿ok? Lo que tenemos que tener en cuenta es
estos criterios para empezarlos a tramar unos con otros para que nuestra imagen no sea monótona, tenga bastante dinamismo y tenga un poco más de ritmo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que no sea monótono? Cambiar de planos, es decir, un plano abierto, un plano medio y un plano cerrado. Jugar siempre con esto en la historia, ¿ok? Los planos abiertos, recuerden para qué son. Paisajes. Los planos medios, ¿para qué? Para retratos. Y los planos cerrados, para detalles, ¿ok? Aquí esta es una buena imagen para tener en cuenta de qué es lo que necesitamos claves, de planos claves para no perderlos, para que en ese momento, si es que acaso es un momento muy fugaz, como la llegada del Papa, yo tengo que ser muy puntual. Plano abierto de dónde está la gente, el contexto, plano medio, el Papa móvil, y plano cerrado, el rostro de él o las manos de él, o en el escapulario o lo que lleve, que si él muestra hacia la mano hacia un lado y apunta a alguien, ahí, plano cerrado, plano clave, ¿ok? Entonces, esto es para que no se vuelva monótono. Entonces, tiene que haber esta característica. Si no cumple con esta característica, tendremos que jugar muchísimo con el contenido de la imagen para que no se vuelva monótono. Es decir, yo puedo jugar solo con los planos abiertos o con los planos cerrados, pero que esos planos cerrados, con todo lo que estoy jugando, me cuente una historia perfecta, precisamente por el manejo muy limpio del contenido visual. ¿Ok? Ahora, el manejo de esto que estoy hablando, que prácticamente es a la parte compositiva, porque esto es parte del manejo compositivo, los planos, la disposición del rectángulo áureo, esto también genera ya una línea o un formato que nos empieza a dar una firma a nuestro estilo de hacer reportajes. Entonces, si yo hago solo reportajes con planos más planos medios, más pronunciados los planos medios que los planos abiertos, y empiezo a hacer más constante mis fotoreportajes con esa constante, empiezo a generar un concepto, mi concepto de cómo muestro mis reportajes, ¿ok? Entonces, la forma en cómo manipulas esta técnica generará tu firma en cómo muestras tus fotoreportajes. También el cambio del rectángulo, si es horizontal o vertical, tienen que jugarlo. Es decir, jugamos con planos abiertos, cerrados, paisajes, retratos, detalles, horizontal y vertical. Estamos jugando constantemente. Es decir, puedo mostrar una vertical, una horizontal, dos verticales, una horizontal, así, pensando en ese ritmo solo de rectángulos de movimiento. No estoy hablando de contenido, solo de posición. Una vertical, dos horizontales, una vertical, dos verticales, una horizontal, así, para que no pierda esa fluidez, para que sea muy dinámica, para que tenga ritmo. Ahora, la forma en cómo yo también cambio el ritmo de las fotos, es decir, si yo pongo dos horizontales y después una vertical y después dos horizontales y una vertical, empiezo a generar ya una secuencia de ritmo. Pero yo pongo una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal, pues ya se convierte en una monotonía en cómo tú comienzas a generar esa forma de presentarlo. Ya nuestro cerebro inmediatamente dice, ya viene la horizontal, ya viene la vertical. Hay que jugar con ese ritmo, ¿ok? Para que nuestras fotografías adquieran ese potencial. Ahora, puede ser con segundos personajes, terceros personajes o la foto de más potente, ¿ok? Entonces, podemos contar con un tercer personaje también, con segundos personajes para que nuestra historia no se vuelva tan monótona. Dado el caso que solo tenemos un personaje, perfecto, porque ese es el ejercicio lineal y básico. Un personaje, una historia, un contexto. Pero si tenemos varios lugares, es decir, varios personajes en ese mismo contexto, si son pescadores y están en una balsita y son varios niños que están pescando, yo no tengo solo el personaje principal, que es el que lo voy a entrevistar y que lo voy a tener ahí fotografiando pescando, ¿no? Son los amigos, los niñitos que están alrededor y puedo tomarles a ellos también fotografías para que me vuelva más dinámico esa historia. No solo se me quede ahí, sino que empiece a abrirme, a ramificarme un poco más historias. De hecho, que me empiece a pintar más historias, más allá que uno diga,
¿Y qué pasa con esos niños allá? O sea, ¿qué pasó con el mejor amigo? ¿O qué pasó con el niño que le fue a dejar esta cosa y después ya no me apareció? Ya me empieza a generar más hipótesis, me empieza a inspirar más historias, ¿ok? Voy a dejar esto me parece que es importante que lo tengan en cuenta, por eso se los compartí, porque me parece un tema muy, muy, muy clave, la forma en cómo nosotros perdemos la monotonía en nuestros reportajes. Esto que estoy compartiendo, estos datitos, estos pequeños recortecitos que les estoy compartiendo, simplemente es para que tengamos en cuenta, nada más. De ahí para allá, uno también tiene que formar o plantear formatos de cómo contar historias, ¿ok? Esto simplemente son algunas metodologías de cómo contar historias, pero ustedes pueden ser más creativos, siempre proponer cómo contar una historia. Y vuelvo y repito, ustedes generando características en sus elementos compositivos, por ejemplo, mi historia va a ser no en blanco y negro, sino en color selectivo, es decir, voy a dar protagonismo a un color, voy a dar protagonismo al color amarillo. Y toda mi historia va a ser contada en blanco y negro, pero el amarillo sí va a resaltar, es color selectivo. Y todo va a estar con ese color amarillo selectivo. Y todas mis historias de aquí en adelante van a tener ese carácter, esa firma. Entonces, vuelvo y repito, utilizar los elementos compositivos y el manejo de nuestras herramientas y repetirlas, darle una repetición a la forma en cómo las usas, genera tu estilo, ¿ok? Repetir una forma una y otra vez genera un estilo. Leamos aquí un poco más, dice, vamos a nuestra narrativa, todo lo que sabemos de fotografía, composición, iluminación, punto de vista, enfatizar el código abierto propio, alturas y ángulos. Perfecto, es lo que acabé de decir. Todo esto de composición, iluminación, punto de vista, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un fotoreportaje. Es decir, nosotros ya tenemos el criterio estético de lo que es un plano cerrado y para qué sirve. Tenemos ya un criterio estético de lo que es una luz cálida y una luz fría y en qué momento y qué psicología altera. Entonces ya tenemos estos criterios para aplicarlos en nuestras narrativas. No solo ya se va a contar una historia, sino que vamos a contar una historia utilizando nuestros criterios estéticos y conocimientos de composición. ¿Ok? Es ahí donde empieza a fortalecerse la fotografía. Porque yo puedo decirle a alguien que desconozca de la técnica de la fotografía, hazme un fotoreportaje. Y lo va a hacer. Va a ir con su celular, le pregunta al zapatero, ¿usted qué hace? Le toma sus fotos y se regresa a la casa. Pero no hay un criterio estético ni una conciencia estética de todos estos criterios estéticos de la composición, lo que acabamos de hablar, distribución del rectángulo áureo, si es división de tercios, vertical, horizontal, psicología del color, luz dura, luz suave, luz artificial, luz natural, todo eso para enfatizar un poco más nuestra historia, ¿ok? Tipos de mensajes sencillos, claros, directos, como un guión de una película. Perfecto, esto es importante, que nuestro mensaje sea lo más claro posible. Entre más directos es. Por eso nosotros si lo empezamos a describir con nuestro lenguaje, lo empezamos a hablar, profe, es que mi reporte es del vendedor de la calle, del vendedor de Bonais, del parque de aquí de Mosquera. Listo, ahí ya solo con que hablaste y cuando lo describiste fonéticamente, ya está hecho el fotoreportaje. Porque esa es la forma lineal más sencilla, un personaje, un contexto y todo lo que le vamos a seguir, que él llega ahí, de dónde sale, si salió de la casa o llegó a un lugar, o sea, ¿qué vamos a contar de él? Si llega del lugar o cómo llega del lugar o de dónde sale, ¿qué es lo que vamos a contar de él? ¿Okay? Voy a mostrarle algunos referentes de fotografía, de fotoreportaje, que es muy cotidiana, que es como el cliché de la fotografía, del fotoreportaje. Creo que el cliché siempre va a ser las catástrofes naturales, las desgracias humanas, el indigente, ¿sí? La hambruna, todo esto es lo que acabamos de hablar de las narrativas dentro de la literatura para generar una historia. La vida, la muerte, los extremos siempre van a generar una historia muy fuerte que va a impactar visualmente y que nuestro reportaje de por sí ya va a generar una historia muy impactante y muy llamativa, ¿ok? Ya empezamos a mover las fibras emocionales de la persona que va a leer nuestra historia. Recordemos que la historia que estamos haciendo fotográficamente
primero tiene que ser textualmente, es decir, tenemos que hablarla, tenemos que escribirla para después hacerla en fotografías. Veamos aquí lo que se trata tal vez de una crónica, es la narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Ese género aproxima mucho a la literatura antes de que se considerara un género periodístico. Miren que la narración, o sea, la crónica sí entra, vuelvo y repito, como lo dije en un principio, dentro de las periodísticos, dentro de los periódicos, se puede decir. Entonces, los que hacen periódicos, los que hacen en una columna y montan una sola foto, ellos están haciendo una crónica, ¿ok? Entonces, es tener en cuenta estas diferencias o para dónde uno se enfoca o dónde uno puede enfocar su perfil fotográfico dentro dentro del arte de la fotoreportería. Yo puedo ser fotoreportero de deportes, no, yo soy más fotoreportero exacto, de lo que acabamos de aquí, de antropológica social. Sí, antropológica social. No, soy más social, soy más social. No, soy más deportivo. Aquí, por ejemplo, está el deportivo. No, soy más deportivo. Miren esta fotografía de deportes. Es súper bonita. Y aquí es donde la seleccioné esta porque es importante lo que acabamos de hablar del manejo de la técnica. Aquí es es un fotoreportaje, pero está aplicando la técnica de larga exposición. Entonces hay un barrido, hay una doble exposición, hay un personaje que me está contando una acción y con el efecto visual del manejo de mi herramienta, de mi cámara. Entonces, ¿cómo utilizo yo mis técnicas de conocimiento de la herramienta para enfatizar y enfocar más la historia? En este caso, miren, está bien utilizada la técnica de la herramienta para que nuestra historia deportiva de este boxeador pues, sea bien contada. ¿Ok? Esto es muy importante tener en cuenta, muy, muy importante tener en cuenta. Voy a mostrar aquí también, el reportaje es como un trabajo de investigación que se realiza a partir de un hecho, una reseña, al contrario, solo es una nota que corta. Una reseña, al contrario, solo es una nota de corta extensión sobre algo que genera de género literario. Esta es la diferencia entre reportaje y una reseña histórica. La reseña, como su nombre lo dice, pues es solo un fragmento, vuelve y juega como parte de una serie. La serie de fotografías puede ser también una reseña, nada más, algo muy cortito, una nota corta, un pequeño fragmento de una historia, ¿sí? Que por ejemplo, la vida del zapatero o la vida del embolador, ¿sí? La vida del embolador que estaba en el parque y cómo retorna el embolador del parque a su vida, a su nueva normalidad, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer toda esa historia de cómo regresa él a su nueva normalidad, cómo se ubica, cómo saca sus cositas de trabajo, o puedo solo con una sola imagen ya generar una sola reseña, ¿ok? O sea, muy cortito, una sola imagen, una sola foto para mi periódico. Ahí estoy haciendo una crónica y una reseña, porque va a ir a una columna con solo el abreboca de mi fotografía, como va a ir en una columna textual, no necesito describirlo con imágenes, porque las imágenes están en el texto que ustedes leen. Simplemente leen y su imaginario la comienza a hacer. Y después ve la fotografía de apoyo y simplemente me contextualiza mi imaginario, ¿ok? Mi imaginario se contextualiza con la imagen de apoyo de la crónica de la columna del periódico. De ahí para allá, yo empiezo a leer y juega con mi mente esa foto, con mi imaginario. Y empiezo a crear mi historia, que si se accidentó el deportista, se cayó por una montaña y tal cosa y tal otra, y uno empieza a leer, porque ahí está textual, ahí las imágenes las empieza a generar nuestro imaginario, nuestra mente. En nuestro caso, como es fotográfico, tiene que hacer al revés la historia, es decir, contamos nuestra historia en nuestra mente y ahí estas imágenes que empezamos a verlas, empezamos a capturarlas. Son las que vamos a necesitar capturar, ¿ok? Son las que vamos a capturar en ese momento. Voy a dejar de compartir para charlar un poco más acá también sobre algunos... bueno, lo que les comentaba, yo en mis eventos sociales, yo siempre les envío un abrebocas a mis clientes la noche que termino, perdón, al día siguiente, o esa misma noche yo les envío 1 a 2 o 3 o 4 fotografías nada más. Y con ese abrebocas yo les estoy dejando ya totalmente la primicia de cómo quedaron nuestras fotografías del evento.
a la hora de hacer esa selección, yo soy muy, muy, muy selectivo, se puede decir, muy, muy crítico, porque tengo que ver que en esa fotografía seleccionada cuente mucho, es decir, se vea bastante historia en una sola foto, variación, por ejemplo, que llegaron los familiares, que el vestido, que jugaron con el zapato o que le quitaron la liga. Todas esas fotografías son momentos cúspidas que ellos van a decir, wow, este es el momento emocional, este es el momento a la hora de seleccionar esas 10 o 5 fotos, ahí se convierte en fotoreportaje, repito. Ahora, aquí tenemos unos fotógrafos, unos referentes fotográficos, que de hecho esta semana yo llamé a un fotógrafo nacional, joven, muy joven. Él está en este momento, voy a ver si lo encuentro por aquí. En este momento, hoy de hecho me dijo que iba a analizar bien la pieza para enviarla, porque quiere participar dentro de este ejercicio del mosaico fotográfico. Recuerden que tenemos referentes fotográficos y que en este segundo semestre no hemos despegado aún con los invitados. Recuerden que nosotros siempre tenemos un invitado. Y bueno, en este caso, pues se nos ha demorado un poquito los invitados, pero ya está él como invitado. Él es uno de los más jóvenes que está generando en este momento reportería, Luis Carlos Ayala. Si quieren, síganlo antes de que él participe en nuestros referentes nacionales para que lo ubiquen, sigan sus fotoreportajes. Él está trabajando mucho reportaje social, ¿es cierto? Que es trabajo con este barrio San Bernardo, y también él hace mucho reportería de lo que son manifestaciones. Es decir, que para esto también quiero hacer como una pequeño paréntesis, ¿no? Hay que tener como una adrenalina, se puede decir como el chico que salió en bicicleta y le decía que por qué no se ponía casco y que a él le gustaba la adrenalina. Asimismo es aquí, la fotoreportería no es para todos. La verdad, yo respeto mucho a las personas que hacen fotoreportería de bastante adrenalina, ¿ok? Por ejemplo, sociales donde tú vas a donde está el problema, donde hay una manifestación, donde están dándose bala, donde están haciendo, por ejemplo, esto de investigaciones de virus y que a ti te toque ir allá a esos laboratorios y que te toque ir bien sellado, así como un Minion totalmente, y que así, eso es mucha adrenalina. En este caso, él le gusta hacer este tipo de trabajos y tiene esa adrenalina, tiene esa vocación, a eso me refiero, es una vocación los que nacen para fotografía de reportaje. Entonces, si ustedes ven, ellos tienen una forma de vida, de vivir en ese entorno, de meterse en el entorno sin miedo, pierden el miedo a que el equipo se lo robaron, a que si se perdió esas cosas, no hay problema, se perdieron, que de malas, pero mi trabajo es este. Y ahora él está trabajando en este proyecto personal que es personajes y vidas del San Bernardo, del barrio San Bernardo, del San Bernardino, que es el de los barrios donde están ahorita prácticamente la L, el Bronx, ¿no es cierto? Estos personajes es de bastante atractivo, se puede decir, en la historia narrativa, porque son con historias duras, con historias fuertes, pues van a generar bastante impacto visual. Así que él ha sido bastante exitoso cada vez que comparte sus líneas fotográficas, sus momentos fotográficos, pues vemos que es impacto visual directo, es inmediato, es inmediato. Entonces vemos que aquí hay dinamismo, miren lo que acabamos de hablar. Aquí está en tiempo real lo que estábamos viendo teórico. Plano horizontal, perdón, plano horizontal, un plano medio, plano picado. Miren todo esto que estamos analizando, ¿ok? Esto es análisis fotográfico. ¿Por qué hay un plano picado? ¿Por qué le interesa a él el plano picado en esta fotografía? Porque es necesario sí mostrar el contexto. Mientras que nosotros cuando hacemos retrato de una fotografía de infantil o fotografía de moda o de una chica, fotografía femenina, boudoir, nosotros no hacemos casi que picados así porque lo que queremos es evitar de pronto es el piso, a menos de que nos aporte el contexto del piso. Pero lo que nosotros evitamos es esos planos porque de pronto si hay algo en el piso que no nos aporta, nosotros con el plano neutro lo borramos. Pero en este caso,
Es todo lo contrario. Necesitamos mostrar dónde ellos viven y el contexto, cómo lo viven. Entonces es importante mostrar todo ese desorden, si está por allá regado, si hay mugre, si hay desorden. Eso es parte para la historia. Vemos que ahí está horizontal. Vamos a ver la que sigue, si hay algún horizontal, un plano medio corto, ¿no es cierto? Casi que llega a ser un primer plano, casi que llega a ser un primer plano. Es una luz dura, miren, una luz dura, juega con la luz dura, juega con la luz dura. Esto es intencional, él lo hace intencional de tapar la mirada con ese triángulo duro, esa sombra triangular, para cortar la cara y dejar solo la parte de la boca. Esto es intencional. Él pudo haberle dado la vuelta al personaje, porque él tiene todo el conocimiento de iluminación, ¿ok? Pero él no lo hace para generar como esa historia también de provocar qué hay allá detrás de ese personaje misterioso. Exacto, esa es la palabra. Le genera un misterio. Aquí hay otro horizontal, un poco más de contexto, dos personajes, hay una acción, no se sabe muy bien lo que está haciendo, no veo muy bien lo que está haciendo, pero me está contando. Aquí hay otra historia ya, un personaje, plano medio, y vemos ya un rostro más duro, más fuerte. Vemos que estos rostros son muy, muy duros, es decir, tienen historia en sus arrugas, en su mirada, en su contexto, en donde están ellos. La verdad, estas fotografías, vuelvo y repito, tiene uno que tener mucha sangre y mucha vocación. Por favor, si alguien quiere hablar mientras estoy compartiendo estas imágenes, me gustaría que charláramos también, que debatiéramos un poco sobre esto. Miren esta fotografía. Miren ese mensaje. No, es impresionante. Y aquí vemos la aplicación de la técnica. División de tercios, ¿no es cierto? Ahí está la división de tercios, que nosotros ya estamos aburridos de la división de tercios. Pues miren, no. Ahí está la división de tercios, bien aplicada, muy sencilla. Rostro hacia abajo, manos apoyadas en la rodilla. Un gesto como de agotamiento, Contraste de color, naranja, azul. Todo esto ya maneja mucho técnica y uno parece que fuera inconsciente. No, esto no es pensado, él estuvo ahí en ese lugar, mucha suerte contó. Sí, pero él sabe manejar muy bien y responder muy bien con la técnica en los momentos y en los espacios. Por eso hacen unas buenas fotografías. A eso se lleva el saber muy bien lo que es el manejo de la fotografía, el ojo fotográfico, es saber responder en los momentos y circunstancias que la vida nos plantea. Se los dejo ahí como pautica ahí, este referente. Creo que por aquí hay también Radio Nacional de Colombia, personajes de Nelson López. Por aquí habían también, yo guardé, siempre me gusta guardar en Facebook cositas que me encuentro, digo, wow, este temita me va a servir para ese día. Y casualmente o causalmente, cada vez que voy tratando un tema, aparece muy, muy causal para que lo guarde, es decir, para que diga, esta herramienta o esta pieza me puede servir para tal día. Voy a ver si por aquí está. Yo guardé bastante material, dije, dos piezas guardé, dos piezas importantes que me parecieron, dije, estas dos piecitas son importantes de recordar. Notas, ejemplos, climas, mensajes. ¿Dónde están los guardados? ¿Dónde dejo yo los guardados acá? No sé dónde me dejó los guardados, pero por acá los tenía. Voy a ver qué pasó con mis guardados. Yo ahora temprano los miré porque dije, eso quiero compartírselos a ustedes. Si no los encuentro acá, los encuentro en mi celular y ya se los paso, porque son dos cortitos que me parecieron muy importantes de observarlos, son de nacionales. Y bueno, antes de cerrar esta parte de esta charla con estos apoyos del medio digital, del medio virtual, el otro referente que tenemos, yo sé que ustedes también lo conocen, que es Jesús Abad Colorado, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda?
¿Alguien recuerda a Jesús Abad Colorado? ¿Nadie lo recuerda? ¿Cómo no, no se van a acordar de Jesús Abad Colorado, por favor, que hace poco? Profe, él es el que hace fotos, el chico que hace fotos así todas como... Ah, no, me estoy confundiendo con otro referente que habías compartido. Pensé que era el que hacía fotos con partes de cuerpo y... No, Jesús Abad Colorado es el reportero de la guerra de nuestro país. Recuerden que él tuvo una exposición en Bogotá hace poco y su fotografía pues, más emblemática es esta que tenemos aquí de su portada. Esa fue la fotografía que más impacto visual tuvo. De hecho, él generó una historia a partir de esta fotografía y creo que se encontró al protagonista, la protagonista de esta fotografía, porque fue muy duro. Él prácticamente cuenta masacres, ¿no? Colombia tiene mucho para contar en cuanto a masacres. Lamentablemente vivimos en un país muy violento y que, bueno, pues para los fotoreporteros, en cuanto a este tipo de fotografías, pues van a tener bastante material, ¿no? Pero para las fotografías, para las personas que vivimos derechos humanos y conflicto armado total, ellos están ahí, sí, en su documental, exacto, perfecto, el documental de derechos humanos, conflicto armado, ahí está todo su trabajo, para que ustedes lo investiguen, para que ustedes lo consulten. Él tiene mucho, él sigue en Señal Colombia, esto está aquí en Señal Colombia, está el documental. Todo lo que nosotros consigamos de él, eso habrá muchísimo. O sea, yo pongo aquí Abad Colorado y esto está lleno de Abad Colorado, reportes, entrevistas, exposición, mire, esto está lleno, ahí no hay problema, como dijo Fajardo, porque todo está en internet, todo está en Google, no tengo por qué llenar aquí mi mente de cosas y todo está allá. Pero la idea de que todo está allá es que nosotros sepamos traer acá a nuestro cerebro lo que nos interesa. Por eso, el truco del docente no está en decir, no, es que allá tienen, investiguen todo. No, es traer también el debate. Miren, aquí yo tengo esto otro de acá, esto otro de allá, este fue un cortecito de acá, esta toma de pantalla fue de otra charla, que vine por allá otra clase. Entonces, uno hace un comprimido para hacer una charla como la de hoy. Entonces, tuvimos una charla de comprimidos de varias páginas y de varios temas, de miren, este es un referente. Y esto es importante, siempre se los he dicho, los referentes fotográficos que nunca nos falten, jamás, jamás, jamás. Es decir, voy a hacer fotografía, reportaje de deporte. No puedo ir a hacer fotografía de deporte sin antes no ver una fotoreportería de deportes, ¿ok? Es imposible que nosotros nos vayamos a hacer fotografía de deportes y sin ver nada. O sea, puedo hacerlo, pero recordemos que estamos jugando en unas reglas de juego, que es fotoreportería y de deportes, es decir, que va a jugar con unos criterios estéticos particulares, que uno puede generar una nueva propuesta de contar una historia, vuelvo y repito, claro, por eso les digo a ustedes, pueden generar una nueva propuesta de cómo contar una historia a través del manejo estético y técnico. Por eso ahí el conocimiento técnico y estético y el manejo de esa técnica es la que nos genera a nosotros, vuelvo y repito, nuestra huella de cómo contamos la historia. Yo puedo contar historias solo planos cerrados, por eso les digo, más constante en planos cerrados. Por ejemplo, él es bastante de planos retratos, pero el retrato con el contexto. Porque vuelvo y repito otra aclaración. No puede ser un solo retrato y decir, profe, este es un fotoreportaje y el retrato, como lo que está aquí. Él, por ejemplo, muestra esta foto. Pero detrás de esta foto, que de este retrato, no es solo este retrato. Está toda la secuencia, toda la exposición de ese día. Es decir, que esa fotografía simplemente es un abrebocas, es la carátula del fotoreportaje, de la exposición de su fotoreportaje. Entonces, este referente es muy importante. Yo ahorita les paso, apenas se termine la clase, porque no quiero perder estos minutos mostrándoles el video. Porque si muestro el video son 4 minutos que se van y son 4 minutos que yo puedo charlar. Es decir, ese video si quiero, se los voy a dejar por favor recomendado, son 4 minutos nada más. Obsérvenlo,
analícenlo un poquito, es actual, así que empezamos a jugar también con lo que se está moviendo ahorita de los medios, es decir, estamos actualizados en cuanto a la información de ese arte que se ha vivido y de esa pieza gráfica y de esa pieza visual que se ha vivido hasta el momento en cuanto a fotoreportaje. Este es un buen referente de los más conocidos, de hecho, él es, se puede decir, Abad Colorado es uno de los referentes de Carlos, de nuestro compañero que acabé de mostrarles aquí, de Carlos Amaya, creo que es Carlos Amaya, creo que es Carlos, busquemos Carlos. Creo que es Carlos Santa Cruz Amaya, bueno, por ahí está Carlos Ayala. Profe, ¿algo de material que nos vayas a compartir? Sí, les dejo ahorita el material, total. Por eso les dejo. Ahorita les dejo un poco de los cortometrajes, un poco de documental de los reportajes, de los fotoreporteros que tenemos hasta hoy, porque acá también tenemos a Nereo López, que ya lastimosamente falleció, y quiero, simplemente más que material les voy a dejar es referentes. Recuerden que el material de nuestros fotoreportajes siempre van a ser referentes, ¿ok? Pero sí voy a buscar como referentes, así como ese video que encontré, cortitos, de 4 minutos, de 3 minutos, que ustedes digan, esto me inspiró, esto me dio como para entender un poquito más para dónde puedo enfocarlo, ¿ok? Pero van a ser cortitos, ¿no? La idea no es compartir algo extenso porque de fotoreportaje es muy largo, ¿ok? Ya tengo muy poco tiempo, me quedan como 3 minutos. Me gustaría escucharlos a ustedes, algo para debatir, algo para charlar, para culminar esta clase de hoy. Sé que nos queda mucho tema por tocar. Sé que van a haber cositas que se nos quedan por fuera, pero vuelvo y repito, con esto que acabamos de charlar muy rápidamente sobre, bueno, ya, en la postproducción, como esto simplemente es en la preproducción, esto que hice preproducción, hoy fue preproducción, recuerden. Entonces, ¿qué hice en la preproducción? Charlar de referentes, charlar sobre el fotoreportaje para tener más contexto de lo que vamos a meternos, a la que nos vamos a abordar en esa fotografía. Eso es preproducción. Pero en la producción, ¿qué voy a realizar? Ya la captura aplicando eso que acabé de hablar, el conocimiento de hoy, el conocimiento técnico de planos y de composición, y más allá, en la postproducción, ya habrá la selección de imágenes para jugar ya con el ritmo y la dinámica. Es decir, yo voy a ver si una fotografía me cuenta menos, me cuenta más, si esa fotografía describe mucho, no describe tanto, cuántos elementos hay en esa foto, si me falta contar un poquito más, ¿qué le meto? Si esa fotografía está repetida, ¿sí? Porque tal vez sea en otra parte, pero la información es repetida y tal vez nuestra mente no necesita doble información, ¿ok? Entonces, me despido, muchas gracias, se va a acabar, muchas gracias, adiós, me queda menos de 1 minuto, muchas gracias por esta clase. Cualquier duda, Gracias, profe. cualquier dudita que tengan, me escriben, por favor. Yo sé que de esto nos va a quedar mucho tema para hablar, lo sé. Por eso en la producción me gustaría también seguir hablando, porque la producción yo la voy a hacer aparte. Y el día de la clase de la producción simplemente voy a mostrarles el ejercicio que realicé en la producción. Tal vez haré unas tomas en vivo para mostrarles dónde estoy, decirles en Facebook, miren, estoy aquí, en este lugar donde voy a hacer el fotoreportaje y corto, pero simplemente voy a cortar ahí para seguir las tomas y ya en postproducción voy a hacer el revelado y les voy a hablar, miren, estas son las fotos que hice, mi experiencia fue esta, y si tengo alguna entrevista con el personaje, genial, porque esto también es importante. Si ustedes seleccionan un personaje, no pierdan la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista de audio, por favor, ¿vale? No se olviden de dejar un pequeño audio de esa memoria, de siempre estar escribiendo cositas que se le vengan de ese reportaje siempre. Y ahora, ese fotoreportaje, aliméntenlo de todas las vías, literarias, musicales, pictóricas, empiecen a solo hablar de ese tema de todas las vías, ¿ok? Si empiezo a hablar del zapatero, entonces música para el zapatero, películas de zapatero, todo para que empecemos a meterlo solo en ese cuento, ¿ok? Gracias a ustedes.